¿Y si te dijera que la batalla más grande no es contra demonios, sino contra la forma en que piensas cada día? Muchas bendiciones, amados hermanos. Hoy martes, 8 de julio quiero compartir mi experiencia personal. Si estás aquí no es por casualidad, sino Dios quiso que sea así. Recuerdo una vez estar en una habitación oscura, literal y espiritual. Estaba solo, sin un centavo en el bolsillo, con deudas hasta el cuello y una voz interna que me decía, tú no vas a salir de esta. Había orado, había ayunado, había reprendido hasta al aire, pero nada cambiaba. Y fue ahí, en ese silencio, que entendí algo que cambió mi vida. Dios no estaba tratando con demonios, Dios estaba tratando conmigo. Vivimos creyendo que la fe es un escudo contra los problemas. Pensamos que mientras más oramos, más lejos estaremos del sufrimiento. Pero, amado, la fe no evita tormentas, la fe te entrena dentro de ellas. Salmo 23:4 no dice, no pasarás por el valle, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. El amor de Dios no se demuestra por la ausencia de problemas, sino por la constancia de su presencia en medio del caos. Te lo digo con amor, pero también con firmeza, muchos no necesitan liberación de demonios, necesitan ser libres de ellos mismos. Porque el alma no se reprende. No existe tal cosa como reprendo mi alma. El alma se renueva. Efesios 4:23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa, cambia tu manera de pensar, porque tu pensamiento está saboteando tu fe. Proverbios 4:23 dice, cuida tu mente más que nada en este mundo, porque de ella mana la vida. ¿Sabías que tú puedes hablar de fe, pero pensar en fracaso al mismo tiempo? Puedes declarar victoria, pero imaginarte enfermo, solo, endeudado. Los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero no tienen que hacer nido en ella. Los pensamientos llegan, pero tú decides cuáles se quedan. En Marcos 4, Jesús va con sus discípulos en una barca. Se desata una tormenta feroz, y él se duerme. Sí, Jesús estaba mojado, empapado, pero dormido. Y no porque no le importara, sino porque quería que sus discípulos ejercitaran su fe. Cuando lo despiertan, no les dice, ¿por qué no me despertaron antes, ni por qué no oraron más fuerte? Jesús les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Escucha esto. Jesús no les preguntó si creían en Él, les preguntó si creían en ellos. Porque una cosa es ser creyente, y otra muy diferente es ser discípulo. El creyente cree en Dios. El discípulo cree en que Dios lo usará a él. Dios no necesita que tú solo creas en su poder. Dios necesita que creas que ese poder vive dentro de ti. Por eso te permite atravesar procesos, porque los procesos sacan a la luz la fe que estaba escondida. Los discípulos creían en Jesús, pero no creían en su propia fe. Y eso los tenía paralizados. Muchos oran y ayunan, pero siguen siendo esclavos de pensamientos tóxicos. He visto personas que oran más que nadie, pero viven llenas de miedo. He conocido gente que ayuna todo el mes, y aún así no creen que Dios puede usarlos. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente orar, si tu mente no cambia. La oración no transforma el alma, la renovación sí. Tu peor enemigo no es el diablo. Eres tú, sin renovar tu mente. Tú puedes estar proclamando victoria con tu boca, pero construyendo derrota en tu imaginación. Puedes estar declarando sanidad, mientras en tu alma sigues repitiendo, esto nunca va a cambiar. Eso es más peligroso que cualquier ataque demoníaco. Porque el diablo puede tocar tu cuerpo, pero tú eres quien alimenta tu alma. Cuando Dios te permite la tormenta. Dios no evitó que Daniel cayera en la fosa de los leones. No evitó que los 3 jóvenes fueran al horno de fuego. No evitó que Jesús enfrentara la cruz. ¿Por qué? Porque el fuego no mata lo que es de Dios, solo consume lo que te estorba. El proceso no es para destruirte, es para revelar lo que hay dentro de ti. Un nuevo nivel requiere una nueva mente. Si quieres subir de nivel, tienes que pensar diferente. No puedes entrar a un nuevo tiempo con la misma mentalidad vieja. No puedes conquistar nuevas promesas con pensamientos de esclavo. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice que Dios te va a transformar. Dice que tú debes renovar tu mente. Yo sé lo que es llorar sin fuerzas. Sé lo que es ver el mal personificado en un padrastro. Sé lo que es el hambre, el abandono, el rechazo. Pero fue ahí donde mi fe creció. Fue en ese dolor donde conocí a un Dios que no me evitó el proceso, pero sí me dio poder para vencer dentro de él.
Así que hoy te pregunto, ¿cuál es la tormenta que estás atravesando? ¿Estás pidiendo a Dios que te saque, o estás permitiendo que esa tormenta active tu fe? Dios no quiere que solo creas en Él. Dios quiere que creas en ti, porque Él habita en ti. Si esta palabra te confrontó, no te vayas sin dejar un amén en los comentarios. Comparte este video con alguien que esté luchando con su mente, con sus pensamientos, con su identidad. Suscríbete y activa la campana, porque vamos a seguir trayendo palabra que liberta, palabra que restaura, palabra que transforma. Recuerda esto, la próxima vez que venga la tormenta, no te preguntes dónde está Dios. Pregúntate, ¿dónde está mi fe? Porque si Dios te está entrenando, es porque ya vio en ti a un guerrero listo para la victoria. ¿Y si el miedo que sientes es en realidad una señal para que creas en ti? ¿Y si te dijera que cada vez que sientes miedo, estás enviando una señal espiritual que te vuelve vulnerable ante el enemigo? ¿Y si el problema no es que no creas en Dios, sino que no crees en lo que Dios puso dentro de ti? La historia de Santiago. Santiago siempre había sido un hombre creyente. Iba a la iglesia cada domingo, leía su Biblia de vez en cuando y, como muchos, oraba cuando algo no iba bien. Pero por dentro vivía con miedo. Miedo al fracaso, miedo a que las cosas salieran mal, miedo de no ser suficiente. Aunque creía en Dios, no creía en sí mismo. Y ese fue su error más grande. Una noche, su hija se enfermó de gravedad. Lo primero que hizo fue entrar en pánico. No oró. No declaró. Corrió desesperado a buscar ayuda, como si Dios estuviera lejos. En ese momento, recordó un mensaje que había escuchado semanas antes. Los demonios huelen el miedo. El miedo les dice que estás indefenso, que eres presa fácil. Pero la fe es el perfume que los ahuyenta. Entonces, Santiago hizo algo diferente. Se encerró en su habitación, se arrodilló, y por primera vez no le pidió a Dios que hiciera algo externo. Le pidió que le recordara lo que él ya había puesto dentro de él. Y fue ahí, en ese momento de quebranto, que una verdad se encendió en su espíritu. El que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos, lo hará según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Hay poder dentro de ti. ¿Te das cuenta? Dios no solo obra desde el cielo. Dios obra desde adentro de ti. El mismo poder que resucitó a Jesús vive en ti. Pero si no lo crees, si te dejas dominar por el miedo, ese poder se queda inactivo. Los perros huelen el miedo. Y los demonios también. Pero así como los perros reconocen la autoridad de su dueño, el infierno reconoce cuando alguien camina con convicción. Cuando alguien camina sabiendo quién es y quién habita en él. Tenga fe que actúa. ¿Sabías que Moisés no abrió el mar con una oración? Lo abrió con una orden. Cuando estaba frente al mar rojo y el ejército detrás, Dios no le dijo ora más fuerte, le dijo: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara. En otras palabras, haz lo que ya te di poder para hacer. Eso es lo que Dios está diciendo hoy. Hazlo. Cree en lo que te di. Cree en lo que puse dentro de ti. Porque el problema no es que no creas en mí. El problema es que no crees en ti. Santiago, de rodillas, sintió que algo dentro de él se activaba. No fue un ángel visible. No fue una voz audible. Fue una certeza. Una convicción que no había sentido antes. Se levantó. Fue al cuarto de su hija. Le puso las manos encima y oró, no desde el miedo, sino desde la autoridad. Dijo: por la unción que habita en mí, declaro salud. Esta casa está bajo el gobierno de Cristo. No acepto este ataque. Esa misma noche, su hija mejoró. Y desde ese día, Santiago dejó de actuar desde la debilidad. Comenzó a caminar con una fe diferente. Una fe que no solo creía en Dios, sino en lo que Dios puso en él. Activa una fe inquebrantable. Tú no estás llamado a ser un cristiano débil. Dios no te diseñó para quebrarte ante la tormenta, sino para hablarle a la tormenta. Jesús no le dijo a sus discípulos: oren para que la tormenta se calme. Él se paró y le habló al viento: calla, enmudece. ¿Y tú qué estás esperando? ¿Un milagro desde fuera o una activación desde dentro? Muchos solo oran cuando la tormenta llega. Pero los verdaderos guerreros oran mientras todo está en calma. Jesús oraba en la madrugada, cuando aún no había caos. Y cuando vino el caos, ya estaba listo. Hay cosas que no se vencen en la tormenta,
sino antes. Por eso Jesús enseñó: oren para que no entren en tentación. Porque cuando llegue el día malo, no habrá tiempo de orar, solo de resistir. ¿Te das cuenta? La fe no se trata solo de pedir. Se trata de actuar desde la certeza de que Dios ya puso algo en ti. No estás esperando que el cielo baje. El cielo ya bajó y habita dentro de ti. Mira tus manos. Dios no dijo: donde yo ponga mis manos. Dijo: estos milagros seguirán a los que creen, en mi nombre pondrán sus manos. ¿Crees? Entonces, actúa como un creyente. No como alguien que duda. No como alguien que espera a ver qué pasa. Actúa como alguien que ya sabe quién es. Joás, declaración profética. Hoy declaro sobre ti, como profeta de Dios, que se activa el poder que habita dentro de ti. Declaro que la fe que estaba dormida se levanta. Que lo que te intimidaba ahora retrocede. Que el miedo deja de gobernarte. Y que tú comienzas a caminar como lo que eres. Un hijo de Dios lleno de autoridad. No más tormentas sin propósito. No más derrotas mentales. No más oraciones desde la desesperación. Desde hoy, tu fe no solo mira al cielo, tu fe se mira a sí misma y dice: soy capaz, porque Cristo vive en mí. Si esta palabra tocó tu espíritu, déjame un comentario con activo el poder que hay en mí. Declara conmigo en los comentarios: ya no viviré guiado por el miedo, viviré guiado por la fe. ¿Estás listo para vivir como alguien inquebrantable? Entonces, levántate y haz que la tormenta te escuche. ¿Y si lo que creías perdido, arruinado y sin futuro, fuera justo el escenario que Dios eligió para sorprenderte? Cierra los ojos por un momento e imagina una viuda, sola, sin recursos, con su último puñado de harina entre las manos, a punto de cocinar su última comida. ¿Te suena familiar? ¿Te ha pasado sentir que estás al borde, que ya no hay más, que es el final? Pero escucha bien, lo que parecía su final, fue en realidad el comienzo de lo sobrenatural. Hace unos años conocí a María, una mujer que vivía en las afueras de la ciudad, vendiendo dulces en la calle para mantener a sus hijos. Un día, después de muchas oraciones, creyó que ya no había más esperanza. La deuda la ahogaba, sus fuerzas se esfumaban. Solo me queda esperar que pase lo peor, me dijo. Pero ese día, ella levantó su mano en una reunión de fe, como un grito desesperado al cielo. Fue entonces que su historia cambió. Así como la viuda de Sarepta, que solo tenía un poco de aceite y harina, pero obedeció a la voz del profeta y no le faltó nada. Así también comenzó a fluir en la vida de María una provisión que no tenía explicación lógica. Alguien la bendijo con una máquina para hacer postres. Empezó a vender desde su casa y, meses después, abrió una pequeña pastelería. Lo que parecía su ruina se volvió su resurrección. Lorena, ¿lo puedes ver? Así como el pueblo de Israel fue guiado por la nube en el desierto, así serás tú guiada por la presencia de Dios. Esta semana no caminarás en confusión, sino con certeza sobrenatural. No vas a andar por ensayo y error, sino que el Espíritu te mostrará claramente el camino. Serás sorprendida. Y no estoy hablando de frases bonitas. Estoy hablando del poder real de Dios que rompe ciclos, resucita sueños y reconstruye vidas. Lo he visto. Lo vivo. Lo creo. Margot, recuerda la historia del pez y la moneda. Pedro necesitaba pagar una deuda y Jesús le dijo: ve al mar. Allí encontró un pez con una moneda en la boca. ¿Milagroso? Sí. ¿Inesperado? También. ¿Posible para ti? Absolutamente. Así será contigo. Dios ya ha preparado el recurso, la conexión, la respuesta, solo necesita seguir su voz. El dinero llegará, los papeles se moverán, los contactos aparecerán. Porque cuando obedeces, lo sobrenatural se activa. Isabel, Telma, María, Milagros, Nelly, Judy, Fidela, Sonilda, escucha, tus oraciones no han sido ignoradas. El silencio no significa ausencia. El cielo ha escuchado tu clamor. El retraso no es negación, es preparación. Esta será una semana de buenas noticias. Una llamada, un correo, una puerta que parecía cerrada, se abrirá. No por suerte, sino por gracia divina. Levanta tu mano. Que venga sobre ti la gracia para permanecer firme. Muchos caen porque dudan cuando todo tiembla. Pero tú permanecerás.
Dios no solo responde oraciones, también fortalece corazones. Y mientras otros se derrumban, tú te levantarás como un roble, inquebrantable, porque lo que te sostiene no es humano, sino eterno. Ahora escucha esto, toda conspiración contra ti está siendo frustrada. Así como Amán cayó en la horca que preparó para Mardoqueo, todo plan del infierno contra tu vida se revierte ahora mismo. No caerás en esa trampa. No morirás en esa angustia. No terminarás derrotado. Dios te va a respaldar. Sí, tú. Tú que has sentido que estás en el olvido. Tú que has sido perseguido por la escasez, el dolor, el rechazo. Tú que pensaste que todo terminó. Escúchame bien. No terminó. Solo está empezando. Susana, todo lo que te robaron será restaurado. Así como Jesús le devolvió la oreja al soldado y borró la evidencia contra Pedro, así también Dios está borrando las pruebas que el enemigo usaba para acusarte. No te podrán señalar, porque Cristo te ha justificado. Escucha bien, el fuego del Espíritu está cayendo sobre tu historia. Lo que te ataba, lo que te condenaba, lo que te humillaba, ya no tiene poder sobre ti. Y tú, mujer de flujo de sangre, tú que has luchado por años sin ver resultados, toca hoy el borde de su manto. Imagina que lo haces ahora mismo. Di, si tan solo toco su manto, seré sana. Porque cuando crees con el corazón y hablas con tu boca, los cielos se activan a tu favor. Sal fuera. Sal de esa tumba emocional. Sal de ese luto financiero. Sal de esa crisis familiar. Lázaro escuchó una palabra y resucitó. Tú también lo harás. Sebastián, Lorena, Bárbara, Isabel, ustedes no están solos. La restauración ha comenzado. Así como los huesos secos escucharon la voz del profeta y se levantaron como un gran ejército, así tu vida se está reestructurando. Áreas que pensabas muertas están recibiendo oxígeno. Tu propósito revive. Tu fe revive. Tu economía revive. Tus relaciones se restauran. Todo cobra vida. Y escucha bien esta palabra profética. Os devolveré los años que se comió la langosta. Lo que a otros les ha tomado 5 años, tú lo verás en un mes. Lo que otros construyen en una década, tú lo edificarás en semanas. Porque cuando Dios decide restaurar, lo hace sin medida y sin límite. Así que hoy levanta tu mano donde estés y declara: yo creo en lo imposible. Mi historia cambia hoy. El favor me sigue. La nube de Dios me guía. El poder de Dios me respalda. Resucita todo lo que parecía muerto. ¿Y si te dijera que lo que perdiste en 5 años, Dios puede devolvértelo en un mes? ¿Y si te dijera que el tiempo no está perdido? ¿Y si te dijera que todo lo que el enemigo te robó, Dios lo puede restituir en un abrir y cerrar de ojos? Tenía 27 años y sentía que había fracasado. Todos a mi alrededor avanzaban, uno se casaba, otro ascendía, otro viajaba, otro abría un negocio. Y yo, solo sentía que iba en retroceso. Las noches eran más largas, las oraciones más cortas, y las esperanzas se estaban desmoronando. Hasta que una madrugada, mientras lloraba en silencio, escuché esta frase dentro de mí: yo restituiré los años que te fueron robados. Pensé que estaba imaginando cosas. ¿Cómo Dios va a devolverme los años? El tiempo es lo único que no vuelve. Pero esa noche, algo dentro de mí despertó. Algo se rompió. Y hoy te quiero contar lo que descubrí. La Biblia dice en Joel 2:25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo bendice el presente, Él puede redimir tu pasado. Mientras el mundo dice ya es tarde, Dios dice, apenas estás comenzando. Mientras otros te cierran puertas, Dios abre caminos que jamás imaginaste. ¿Sabías que en Génesis un Dios creó los árboles espiritualmente y en Génesis 2 se manifestaron físicamente? Primero en lo invisible. Después en lo visible. Así pasa contigo. Antes de que lo veas, ya está hecho en lo espiritual. El fruto que esperas ya está creciendo, pero bajo tierra. Lo que perdiste no está perdido. Esa puerta que se cerró, ese trabajo que no llegó, esa relación que fracasó. Todo eso no fue el final. Fue el comienzo de un reposicionamiento divino. Hay batallas que parecen injustas, pero producen carácter, unción y autoridad. Lo que a otros les tomó 5 años, Dios te lo puede entregar en 30 días. Escúchame. Lo que ató a tu padre no te va a atar a ti.
Lo que detuvo a tu madre, no te va a detener a ti. Hay cadenas que hoy se están rompiendo. Puertas que hoy se están abriendo. Y tiempo que hoy Dios está devolviendo. Dios no solo restituye cosas. Él restituye la risa. Restituye la paz que perdiste. Restituye el gozo que te robaron. ¿Te acuerdas cuando soñabas sin miedo? ¿Cuándo te reías sin culpa? ¿Cuándo creías que todo era posible? Vas a volver a reír. Padre, por la integridad de tu palabra, declaro que descanso entra en mi casa. Reposo en mi alma. Sanidad en mi cuerpo. Y restitución en mi historia. Así como Josué entró en reposo. Así como Elías vio caer fuego en el monte. Así como Jesús ordenó a la tormenta que callara. Hoy, yo declaro que tu tormenta se detiene. La guerra en tu mente cesa. La ansiedad se va. La angustia retrocede. Veo una mujer embarazada poniendo las manos sobre su vientre mientras escucha la oración. Mujer, si estás escuchando esto, ese diagnóstico no tiene la última palabra. Dios creó ese bebé. Y Dios no comete errores. Así como en el cielo, así será en tu vientre. Declaro perfección divina sobre ese niño. Declaro vida donde dijeron muerte. Declaro esperanza donde dijeron imposible. Testimonios te van a hacer reír. Desde hoy hasta el último día del mes. Te vas a reír de lunes a lunes. Verás el favor de Dios en forma de noticias, oportunidades, aumento y milagros. Declaro por la sangre del Cordero que toda sentencia escrita en tu contra se borra. Que todo altar en tu contra cae. Que toda agenda de muerte es anulada. Que todo diagnóstico se convierte en testimonio. Hoy empieza una nueva historia. Hoy comienzas a caminar en restitución. No se trata solo de dinero, oportunidades o salud. Se trata de recuperar el tiempo, ese recurso que solo Dios puede redimir. Y escucha esto. Te va a sorprender tanto lo que Dios hará en este mes. ¿Qué vas a mirar atrás y decir? No perdí tiempo. Dios lo estaba reservando. Dios te dice hoy. Perfecto te hice, perfecto te restauraré. Comparte este video con alguien que necesita un milagro. Declara en los comentarios, Dios está restituyendo mi tiempo. Y suscríbete, porque lo que viene es gloria. Perdiste años, pero Dios los va a devolver con intereses. Bendiciones, nos vemos en el próximo video en la visión profética.